Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el lunes de la semana número 12 de nuestro calendario litúrgico. Tiempo ordinario es el Evangelio de San Mateo, iniciando el capítulo 7, versículos 1 al 5. Hermanos y hermanas, la palabra juzgar, la palabra juicio, la palabra tal vez también juez, casi siempre la asociamos con un tribunal y con el rol que desempeña un juez dentro de un juicio. Casi siempre medimos esa palabra en términos de eso: el juez, el tribunal, el proceso judicial. No obstante, la palabra juicio, juzgar y juez son mucho más amplias, hermanos y hermanas, cuando las sacamos de estarla limitando solamente a los asuntos competentes a un tribunal o a aquellos que desempeñan un rol de juzgar. Estamos hablando de que yo puedo tener un juicio de discreción, hermanos y hermanas, que yo puedo juzgar entre una cosa y la otra para poder elegir, para poder decidir. Utilizo un juicio de discernimiento para conocer mejor algo, analizarlo, evaluarlo. O sea, hay muchas otras maneras de poder entender el significado del juez, del juicio. Y por esas limitaciones a veces que tenemos, hermanos y hermanas, confundimos el juzgar con el corregir. Entonces creemos que cuando pues tengo en mí el papel de juez dentro de la situación en que yo esté para corregir a los demás, mi función es la de corregir, pero corregir en materia de decidir quién es bueno, quién es malo, quién se salva o quién se condena. O sea, el juicio condenatorio. Sin embargo, yo estoy permitido como cristiano, en mi vocación cristiana, de ejercer un juicio para ayudar al prójimo. Un juicio de discreción para salvar al prójimo. Un juicio de discreción, hermanos y hermanas, para rehabilitar al prójimo, para levantarlo de la caída, de su fracaso en la tentación que cayó y por el pecado que haya cometido. Juzgué esa situación y ahora vengo con una sentencia medicinal, vengo con un apoyo para levantar a mi hermano. De eso nos habla hoy nuestro Señor Jesucristo, y en estos días también vamos a estar hablando algo acerca de todo esto. Así que hoy, en términos de lo que tiene Dios para nosotros, mira nuestra idea fuerza. No somos jueces de los demás. Y eso es lo que Jesucristo nuestro Señor nos está enseñando en el Evangelio de hoy. En nuestra vocación cristiana, en nuestra llamada a la santidad, en la voluntad de Dios que hemos de cumplir, hermanos y hermanas, no somos jueces de los demás. Jesús hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, ya entrando de lleno en la reflexión, quiere que no nos hagamos jueces de los demás y que así a la misma vez, cuando no nos hacemos jueces de los demás, estamos evitando ser juzgados nosotros. Porque cuando nos convertimos en jueces de los demás, estoy proporcionando lo que estoy haciendo a que sea sometido por parte de Dios a un juicio. ¿Cómo comienza la palabra de Dios hoy en el versículo 1? No juzguen a los demás, ahí está clarito, y no serán juzgados ustedes. Esta prohibición, hermanos y hermanas, sobre el juzgar, prácticamente se refiere a cuando yo me meto en el asunto del juicio condenatorio
que hago al juzgar al prójimo por una conducta que ha tenido, que yo he evaluado o que todo el mundo dice que este hermano mío, este hermano en la fe o quien sea ha cometido una falta inmoral o una falta ilegal, hermanos y hermanas. Entonces nos vemos como si tuviéramos una autoridad para hacer eso, para juzgar. Nos vemos como si tuviésemos un poder. Y hoy Cristo lo que dice, hermanos y hermanas, es que no podemos juzgar a los demás con un juicio condenatorio porque ni tenemos la autoridad para hacerlo los cristianos, ni es parte de nuestra misión de pastorar. Eso del juicio condenatorio no nos compete a nosotros, hermanos y hermanas, ya que ese juicio, hermanos y hermanas, tiene que ver y se ejerce en términos de quién se salva o de quién se condena. El que asume, hermanos y hermanas, nos da a entender Jesucristo hoy en nuestra reflexión, esta posición y hace suya esa autoridad y la misión de estar juzgando como juez. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver, es que se cree mejor a los demás y por eso se atribuye el papel y el rol de estar juzgando a los demás. Aquí vale la pena hoy meditar y reflexionar en mi relación con la comunidad, en mi relación con el prójimo, marido, mujer, en matrimonio, familia, esposo, esposa, padre, madre, hermanos y hermanas, lo que sea. ¿Seré yo mejor que los demás como para juzgarlo? ¿Seré yo mejor que los demás como para yo atribuirme el rol de estarlo juzgando? ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Mucha gente piensa que sí, que tienen la autoridad de juzgar, que tienen la misión de juzgar y decidir quién es bueno o quién es malo. Ahora, ¿por qué la gente cae en ese error, hermanos? ¿Qué es lo que Cristo quiere evitar hoy? Porque entienden que pueden juzgar a otro por lo que ha hecho, que es inmoral, que es ilegal, o que es un pecado, porque yo no he hecho eso. Puedo juzgar el adulterio porque yo no he cometido adulterio. Puedo juzgar el aborto porque yo no he cometido el aborto. Puedo juzgar el robo porque yo no he cometido el robo. Puedo juzgar la blasfemia porque yo no he cometido la blasfemia. Mire, hermanos y hermanas, Jesús hoy nos hace pensar, a ti y a mí, que si así entiendo yo que puedo estar juzgando al prójimo, yo estoy partiendo de una premisa, de un principio totalmente equivocado. Porque a lo mejor, y esto es lo que quiere Jesucristo que yo piense, yo no he cometido la misma falta de aquel prójimo a quien yo estoy juzgando. Pero Cristo nos dice, pero tú has cometido otras que son también inmorales, que son también pecaminosas, que son también ilegales. Y eso te descualifica totalmente de estar juzgando. Ahí está. Mucha gente piensa que como yo no he cometido ese pecado, yo lo puedo juzgar. Es como dice la gente por ahí, ¿no? No se puede predicar la moral en calzoncillos, ¿verdad? Entonces yo puedo juzgar al prójimo porque yo no he cometido su falta. Alguien dijo una vez, hermanos y hermanas, que aquellos a quien se le encuentra pecado, aquellos a quien se le encuentra inmoralidad, aquellos a quien se le encuentra ilegalidad en su conducta por alguna razón, fueron detenidos, fueron sorprendidos. Y eso lo debo yo de entender. Lo que pasa es, y dice el refrán, que a ti todavía no te han cogido, que a ti todavía no te han sorprendido, que a ti todavía no te han denunciado. Así que ten cuidado. Eso prácticamente es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, hermanos y hermanas, en torno a esto. Estamos descualificados cuando pensamos que como yo no he cometido la falta, yo te puedo juzgar. Porque la gente preguntará, ¿con qué moral tú me estás juzgando a mí de adúltero? ¿Con qué moral tú me estás juzgando a mí de pecador? Porque yo no he cometido lo que tú has hecho, porque yo no he caído donde tú has caído, porque yo no estoy viviendo la vida que tú estás viviendo. Estoy moralmente listo para hacerlo. Entonces Cristo nos enseña, tú no puedes medir la atribución y el poder de juzgar a los demás porque tú no has cometido el pecado, porque el no juzgar no se mide porque yo no he cometido el pecado que el otro ha cometido. El no juzgar se mide porque yo no
he cometido ese pecado, pero he cometido otros pecados. Es el pecado, no la gravedad. Y Cristo nos va a hablar de eso hoy, hermanos y hermanas, y quiere que tú y yo lo entendamos de esa forma y que practiquemos lo que Él quiere y nos enseña en el día de hoy. Entonces, descualificado totalmente. Por eso el juicio condenatorio, hermanos y hermanas, se reserva a quién. ¿Quién se salva? ¿Quién se condena? ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Quién es pecador? ¿Quién es santo? ¿A quién se reserva? Solo a Dios, hermanos y hermanas. Eso está reservado a Dios. ¿De qué seré yo juzgado, hermanos y hermanas, si yo juzgo a los demás? O sea, Cristo lo advierte aquí, ¿no? Evita ser juzgado. ¿De qué puedo ser yo juzgado si me pongo a juzgar a los demás en torno a si son buenos o si son malos? Pues, hermanos y hermanas, como no tengo la autoridad, como no puedo juzgar, todo lo que yo hice no fue un juicio, sino que lo que hice fue proyectar críticas y proyectar difamación. En eso caemos, porque no tenemos autoridad para juzgar a nadie. No tenemos esa autoridad. Entonces, ¿qué vio la gente? Si yo no puedo juzgar, pues que todo lo que te dedicas es a criticar a los demás y a difamar a los demás desde tu trono, desde tu estrado, porque entiendes que tú no has cometido la falta que el otro ha cometido. La manera, hermanos y hermanas, nos enseña Jesucristo nuestro Señor, y la medida que he utilizado es esa, la crítica y la propia difamación. Versículo 2. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? En términos de cosas inmorales, en términos de cosas ilegales, el discernimiento y cuidado que hay que tener, hermanos y hermanas, la cautela que hay que tener, es que en este mundo las cosas se alteran en cuestión de minutos. Puede ser que en este momento yo no haya pecado y el que haya pecado es el prójimo, pero puede ser que en un momento dado sea yo el que he pecado, no el prójimo. O sea que estas situaciones de quién pecó y quién no pecó son bien críticas para nosotros, porque la vida se alterna, se intercambia, y un día puedo estar yo libre de ese pecado y en cuestión de segundos puedo estar metido en ese pecado o en un pecado mucho más mayor. Eso es lo que yo hago cuando sin autoridad, hermanos y hermanas, y sin misión juzgo, condenando a los demás. Jesús, hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, se sostiene en que nadie está exento de falta. Nadie está exento de ofensas. Nadie está exento de pecado. Podemos pecar mortal, venial, grave, menos grave, en cualquier momento. Eso está en el versículo 3 de hoy, lo que nos da a entender Jesús. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Pues, hermanos y hermanas, ¿a qué nos está llamando nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy? Es más, hasta me descuido, hermanos y hermanas, en el juicio, pensando que yo estoy totalmente limpio, y lo que no me doy cuenta, hermanos y hermanas, es que Jesús me está advirtiendo la situación de que tú eres un ser humano con inclinación al pecado y que has pecado de otros pecados que no son ese mismo. Totalmente te descualifica. Es más, te descualifica para ayudarlo a Él. Te descualifica para ayudarlo a Él. Dice el versículo 4. Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Te descualifica totalmente. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo para incluso ayudarlo. Ahora, ¿por qué? Pues, hermanos y hermanas, me descualifica porque entonces yo no he hecho mi examen de conciencia, porque yo soy propenso a caer en la tentación, porque yo tengo otros pecados, porque yo tengo una inclinación hacia el pecado también. Y en muchos momentos, hermanos y hermanas, tengo un historial de que me he reconciliado, claro que sí, me he confesado, he reparado daños, o sea, pero yo estoy en la misma categoría que todo el mundo, no soy superior a ellos y no estoy tampoco por encima de ninguno de ellos. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy Jesucristo dice, haz tu examen de conciencia. No me he librado de mi falta. Entonces, ¿qué debo hacer?
si no has hecho examen de conciencia, si quieres ayudar al prójimo, si no quieres juzgarlo, si te encuentras en pecado, puede ser versículo 5, rápido, Cristo pone la solución. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Que de hecho ahí es que termina el evangelio de hoy y ahí es que tiene pues prácticamente la solución. Entonces, hermanos y hermanas, preguntarnos hoy, ¿por qué es que caemos en juzgar, condenando a los demás? ¿Por qué es que nos metemos dentro de este juicio condenatorio con tanta frecuencia a los demás? O sea, ¿qué es lo que pasa que nos lleva a nosotros a eso? Pueden ser varias razones, hermanos y hermanas. Hay muchísimas, pero por el tiempo que tenemos hoy, mira, ¿por qué a veces nos dedicamos a juzgar al prójimo? Número uno, porque creemos y entendemos que tenemos la autoridad y el poder como cristianos, como conversos, como hombres y mujeres de Dios, para juzgar al prójimo, que es totalmente un error. Número dos, hermanos y hermanas, y esto pasa muchísimo porque muchas veces la gente confunde el corregir con el juzgar. Y no es lo mismo el corregir y el juzgar. Son dos cosas distintas y mucha gente tiende a corregir al prójimo con juicios condenatorios. Y ese no es el camino, hermanos y hermanas, de la corrección. Se confunden. Número dos, entonces, hermanos y hermanas, hay mucha gente también que entienden que puedo juzgar al prójimo porque yo no tengo esa falta. Número cuatro, hay otras personas, hermanos y hermanas, que lamentablemente se creen que porque van a misa, rezan el rosario, están en los grupos apostólicos, creo en Dios, leo la Biblia, voy a los retiros, voy a los seminarios, voy y me educo en la fe, soy superior a los demás. Nada más lejos de la verdad es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo y poniendo las cosas en su sitio. Hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que nuestra misión no es juzgar al pecador, sino corregirlo. La misión tuya y mía es la de rehabilitar al pecador, para ayudar a otros, hermanos y hermanas, a enderezar sus vidas. Yo no puedo juzgarlo, hermanos y hermanas. Ahora, yo puedo sí juzgarlo desde otro punto de vista, no con un juicio condenatorio, sino con un juicio de discreción, que es lo que quiere Jesucristo. El juicio de discreción no es juicio condenatorio. El juicio condenatorio es de sentencia final y firme. Eres malo por lo que hiciste. No tienes salvación. Te condenarás. Irás al infierno. El juicio de discernimiento es un juicio totalmente diferente porque es un juicio de ponderación, de examinar, de analizar, de diagnosticar, hermanos y hermanas. El juicio de discreción equivale a qué? Pues se forma nuestra conciencia para dar luz al prójimo, no para revolver la tiniebla en la que ha caído el prójimo, ¿no? Allí donde se comete el mal, yo estoy llamado a juicio de discreción a llevar la luz de Cristo, que la tenemos que ver desde otro punto de vista, hermanos y hermanas, porque esta luz ilumina, lleva la verdad, la reconciliación, el perdón, la reparación, la misericordia, la compasión, el ayudar, el consolar. Todo eso sí que es tu autoridad. Todo eso es tu poder en el juicio de discreción, de no cómo yo condenar a esta persona, sino de cómo yo puedo hacer para que esta persona en el nombre de Dios pueda salvarse. Yo puedo denunciar el mal, hermanos y hermanas. Denunciar el mal es una denuncia, es un querellante. Y el juez escucha las denuncias del querellante. Porque yo no soy juez. Yo puedo denunciar el mal y yo puedo querellarme ante la situación mala. La querella no es una sentencia. La sentencia pertenece al juez, que es el que decide qué se cometió aquí o qué no se cometió aquí. ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente?
estás viendo cuál es nuestra posición, es que a veces se confunde, hermanos y hermanas, y se confunde porque a veces muchos de nosotros crecimos, hermanos y hermanas, dentro de una formación como niños en la corrección de nuestros padres, con unos juicios condenatorios y hasta violentos en alguna forma. La manera de corregirnos con castigos por cosas menores, como si fueran grandes. O sea, el castigo que tú te llevabas por romper una pieza de cerámica, por estar jugando con una pelota en la sala y por tu culpa se rompió aquello que costó y es caro, te merecías, hermanos y hermanas, que no hubiese perdón. Y no había perdón, lo que había era castigo, lo que había era fuete. Ese es nuestro trasfondo, ese es nuestro pasado y eso se aprendió como lo que yo tengo que hacer para corregir a los demás. Eres malo, lo hiciste mal, te mereces un castigo. Así es que venimos, todo eso va a requerir transformación y eso es lo que está buscando Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, hay dos citas aquí de hombres santos de la iglesia que leyeron este pasaje bíblico que tenemos nosotros hoy. No somos jueces de los demás, que es nuestra idea fuerza. Y uno de ellos, hermanos y hermanas, es San Juan Crisóstomo. Y mira lo que él interpretó y casi a manera de conclusión, síntesis, dijo sobre este texto que hoy hemos puesto en nuestra reflexión y nuestra meditación. Mira lo que dice Juan Crisóstomo. Él decía sobre esta enseñanza: Jesús no dice que hemos de evitar que el pecador deje de pecar. Eso no es lo que Jesucristo ha dicho. Hemos de corregir al pecador, sí, pero no como un enemigo, pero no en busca de venganza, sino que lo hemos de corregir como médico que aplica el remedio. Ahí está la diferencia, hermanos y hermanas. Lo que nos compete y lo que no nos compete en términos al pecador y al juicio. Por otro lado, San Agustín también meditó sobre este texto. ¿En qué nos ayuda y nos ilumina San Agustín? Pues él dijo: el Señor nos previene de juzgar rápida e injustamente. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, pensemos primero, dice San Agustín, si nosotros no hemos tenido un pecado semejante, pensemos que también nosotros somos frágiles y juzguemos siempre con la intención de servirle a Dios y no a nosotros. Son palabras con luz de los grandes hombres de fe, santos de nuestra iglesia, que nos ayudan a entender todo esto. En estos días vamos a estar hablando un poco acerca de esas relaciones personales con casos problemáticos, que son buenas, que nos ayudan a edificar. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar? Hermanos y hermanas, si hay algo que destruye la verdadera vivencia y la convivencia fraternal en nuestra comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, yo siempre hablo de ¿qué? Del matrimonio, eso es comunidad, familia, eso es comunidad, iglesia, asamblea, eso es comunidad, compañeros de trabajo, eso es comunidad, compañeros del deporte, eso son comunidad, los vecinos nuestros, eso es comunidad. Si no hay algo, hermanos y hermanas, o si hay algo en la vida que destruye pues esa vivencia comunitaria y fraternal, es el juicio condenatorio, que a veces lo utilizamos confundido para corregir al prójimo. La persona que así actúa, hermanos y hermanas, hoy Cristo nos hace pensar que lamentablemente se vuelve terca. Eso es lo que proyecta hacia los demás. Se dedica a criticar, lamentablemente, y no tiene misericordia. Y puede caer hasta incluso en la violencia, tanto verbal como física, para poner las cosas en orden y para poner las cosas correctamente en su sitio. Jesús hoy quiere, hermanos y hermanas, que no lleguemos a eso en nuestra misión, porque tenemos misión de corregir al prójimo fraternalmente. Él quiere
que en nosotros, hermanos y hermanas, haya una conversión verdadera, un cambio total, cambio profundo, hermanos y hermanas, en el modo de juzgar. Y escucha eso, en el modo en que estamos juzgando y corrigiendo a los demás, en esas relaciones en las que tú y yo estamos envueltas en comunidad. Esto significa, hermanos y hermanas, que tú y yo tenemos que estar libres, número uno, de prejuicios en cuanto al que ha caído en pecado. Libre de prejuicio con el pecador para poderlo ayudar, porque si me lleno de prejuicios lo voy a condenar lamentablemente. Tenemos que saber en segundo lugar que son diferentes a nosotros, hermanos y hermanas. El prójimo que ha caído en pecado es diferente a mí. Yo solamente he visto una parte en el exterior. ¿Qué habrá pasado en el interior? ¿Qué llevaba ese hombre, esa mujer por dentro? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó? ¿Estaría confundido? ¿Verdaderamente habrá sido un acto de él? ¿De qué se dejó llevar? Psicológicamente, emocionalmente, ¿estaba equilibrado cuando hizo lo que hizo? La gente pasa por situaciones totalmente diferentes a nosotros y nosotros no podemos descartar eso. Uno también en la vida, hermanos y hermanas, en términos de los pecadores que quiere corregir y no juzgar, uno se tiene que fijar en los valores de la otra persona. Uno se tiene que fijar en la capacidad de las otras personas, hermanos y hermanas. Uno se tiene que fijar en esos valores que tiene la persona, en sus actitudes y en sus acciones. Una acción mala de una persona no necesariamente define quién es esa persona en su totalidad. Una acción de su persona no necesariamente significa que esa persona es 99% íntegramente, hermanos y hermanas, malo desde la raíz. Uno no puede pensar así. Que se abra el perdón en lo que quiere Cristo, que seamos personas capaces de llevar perdón. Y que haya, hermanos y hermanas, en nosotros un aspecto de llevar, de provocar la reconciliación. Que dejemos espacio para la sanidad, la sanación interior. Ayudemos a sanar interior al prójimo que ha caído en sus desgracias. Hermanos y hermanas, nuestra misión y nuestro propósito, como no es el de juzgar al prójimo, porque no somos jueces de ellos, es la de ganar almas para Cristo. Es la de ganar almas para Dios. No es de perder almas o declarar almas perdidas para la causa de Cristo. Finalmente, hermanos y hermanas, esto ya es una reflexión y conclusión evangélica. No confundamos tú y yo nuestra misión de ayudar a otros como cimientos a dar los frutos buenos. No confunda esa misión, que es la primaria nuestra, con la misión de cortar los sarmientos porque yo entiendo que han dado frutos malos. Eso no me compete a mí, eso le compete a Dios. Así que, hermanos y hermanas, en términos de estos juicios condenatorios, el que se lo cree son jueces sin poder. Simplemente no podemos juzgar condenatoriamente a nadie ni a los demás. Hermanos y hermanas, hoy estamos en el Salmo 59 para terminar en oración y unirnos a la oración del salmista y hacerla nuestra. Este Salmo 59 trata sobre una oración o una súplica que elevo a Dios después de la derrota. ¿Qué derrota? La del pecado. Después que he caído en el pecado, vengo donde Dios. Oremos. Libera ahora a los que tú amas. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Junto con Dios haremos maravillas. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Mañana, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Que te vaya bonito junto a los tuyos en todo cuanto hagas hoy. Nos vemos mañana. Hasta pronto.